Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, hoy vamos a ver estos animalitos. Esos animalitos le dan mucho color a tu arrecife. Son animales que no son nada difíciles de mantener. Inclusive ni siquiera son tan quisquillosos con las luces y las corrientes. Y no necesitan calcio y no necesitan magnesio y no necesitan que manejes el cache súper alto. Entonces, estos animalitos son una maravilla. Mucho color, no se mueven tanto, ahorita vamos a ver qué son, por eso te digo tanto, y sin todas esas necesidades especiales. ¿De qué estamos hablando? De la Epicistes crucifer o anémona flor de roca. Wow. Pero tú siempre dices que las anémonas no deben tenerse en los acuarios, que son muy difíciles de tener, que andan por todos lados, que se meten en los filtros, que si se meten en un filtro se mueren y te destrozan el acuario, porque ahora dices que estas son una maravilla. Bueno, además de que vienen en todos los colores del arco iris y no son muy grandes, miden unos 3-4 centímetros, pueden llegar a medir 7. No se mueven de donde las ponemos, estas casi no se mueven, son de las anémonas que casi no se mueven. Vean los colores que tiene una sola. Además de eso, pueden estar en diferentes tipos de iluminación, como les decía. Da lo mismo si las pones en zonas medio oscuras, en zonas muy iluminadas. La corriente puede ser muy abundante, puede ser no tan abundante. Y lo único es no ponerla sin corriente, no para eso sea demasiado. Entonces, si son tan buenas, ¿por qué casi no las vemos en el acuarismo, sobre todo en México? Bueno, estas tuvieron un grave problema. Estos animales sí fueron sobreexplotados para el acuarismo. Es de las pocas especies que sí fueron sobreexplotadas para el acuarismo. Vienen del Caribe mexicano o del Caribe. Y entonces de Florida, del Caribe, de los Cayos de la Florida, entonces toda esa zona del Atlántico. Y entonces como estaban siendo sobreexplotadas y empezaba a haber escasez de ellas, se prohibió la venta de ellas durante un tiempo. Actualmente ya tenemos otra vez disponibles, además criadas en cautiverio. Entonces ya es una maravilla porque ya tenemos animales criados en cautiverio, no estamos depredando los naturales y podemos tener otra vez acceso a estas maravillosas anémonas. Las características de estas anémonas son diferentes a la mayoría. Si se fijan, el disco es muy grande, la boca es muy grande, el disco no tiene casi tentáculos. Y los tentáculos están en las orillas, en realidad, en este tipo de anémonas, ¿no? Entonces, el disco se ve muy grande, la boca se ve muy grande y no tienen tantos tentáculos ahí. Vienen, como ya les dije, en todos los colores se les ocurran, o sea, hay 1000 colores. Además, ahora con las nuevas lámparas, pues brillan muchísimo, ¿no? Porque antes podíamos verlas, pues todas medio verdecitas, pero ahora con las nuevas lámparas sí se ve una coloración muy, muy interesante. Lo único que sí es necesario para estas anémonas es una cama de arena. ¿Por qué? Porque a la larga se van fijando al fondo y se van agarrando de la arena un poquitín. Entonces los acuarios que no tienen arena les cuesta un poquito más de trabajo mantener este tipo de anémonas. Entonces recuerden, si quieren tener una, sí pónganle un poquitín de arena. Miren, antes así se ven ahora y antes se veían en general así, ¿no? O la mayoría son así porque los colores no los sacaban tanto las lámparas. Entonces se veían más verdes, nos llamaban la atención, pero nada que ver con lo que estábamos viendo inicialmente, ¿no? Con las actuales. Vean, estas pues son bonitas, pero son más verdes, ¿no? En realidad. Ahora con las nuevas lámparas sí se les ha sacado un color muy, muy bonito y obviamente las criadas en cautiverio pues ya vienen muy seleccionadas, ¿no? Ya ven seleccionadas por color y entonces sí se ven muy, muy coloridas. Hay 11 especies aproximadamente de estas anémonas. Entonces eso hace que los colores sean diferentes. Todas son de del Caribe, de las aguas tropicales del Caribe. Y pueden costarte pues muchísimo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que es donde empiezan a publicarse otra vez. Pueden ser caras, pueden ser no tan caras, desde $10 hasta $200, ¿no? Depende el color que tenga la anémona, ¿no? Como les decía, se pueden diferenciar otras anémonas por la forma, pero también estas anémonas no se mueven tanto. Donde las pones generalmente ahí se quedan, a lo mejor se mueven un par de centímetros, pero no se mueven mucho, porque al no ser fotosintéticas, o no ser principalmente fotosintéticas, no están buscando la luz, sino lo único que necesitan es comer, ¿no? Estas anémonas sí hay que alimentarlas
a diferencia de la mayoría de las otras anémonas que yo preferiría no alimentarlas. Estas sí hay que darles de comer, de preferencia directamente en la boca, y son carnívoras, ¿no? Entonces, pero si las pones así en algunas zonas de corales, si no tocan a los demás corales, no los queman. Y como casi no se mueven, pues puedes ponerlas y se van a mantener ahí, alejar un poquito los otros corales, y no debías tener gran problema con el resto de los habitantes del acuario, ¿no? Miren cómo están aquí, bastante cerca de corales pues diferentes, pero como no los tocan, no los queman, no pasa absolutamente nada. Y al no ser de las que andan dando vuelta por todo el acuario, pues no vas a tener problema. Yo de todas maneras recomendaría ponerlas primero que otras cosas, dejarlas que ya no se muevan, que realmente no se muevan. Digo, siempre hay una excepción, siempre hay alguna que nos hace quedar mal, pero en general no se mueven. Entonces tampoco tenemos que andar protegiendo todas las waymakers o todos los filtros. Entonces eso es importante. Otra cosa que se diferencia de estas anémonas y las otras anémonas es que la mayoría de las especies de anémonas se reproducen asexualmente. ¿Qué quiere decir? Que tienes una, se parte a la mitad y ya tienes dos. Se parte a la mitad y ya tienes dos. Y así, ¿no? Estas no. Estas se reproducen sexualmente, curiosamente. Algunos individuos son machos, otros son hembras. Es casi imposible saber cuáles son machos y cuáles son hembras, o es imposible. Todo lo que se recomienda para su reproducción es poner por lo menos un grupo de 5 a 6 medio pegadas en el acuario, juntas. Y eso va a hacer que en algún momento se estimule la reproducción. Van a liberar gametos femeninos, gametos masculinos, se van a fecundar y esos gametos ya fecundados se van a ir a colocar alrededor del grupo principal y van a aparecer nuevas anémonas. Así es como se reproducen. Entonces es bastante fácil, entre comillas, ¿no? Reproducirlas a estas anémonas. Como decíamos al principio, pues sí tienen un poco de necesidad de la luz, son ligeramente fotosintéticas, pero al ser carnívoras, pues no toda su energía depende de la iluminación, sino también depende mucho de la alimentación. Entonces lo ideal sería alimentarlas unas 3 veces a la semana. Vamos a ver ahorita cómo alimentarlas, para que entiendan un poquito cómo comen y cómo se portan al alimentarlas. Entonces veamos, miren, ahí están las anémonas, con qué se pueden alimentar. Estos pequeños pedacitos de camarón, miren, pequeños pedacitos de camarón, con la pipeta esta, bueno, los humedecemos. Los humedecen. Yo estoy aquí aprovechando un video que me encontré donde viene la alimentación. Les voy a enseñar cómo es la alimentación. Yo no tengo anémonas de estas, creo que casi nadie en México, pero sería interesantísimo tener un grupo, ¿no? En una de esas me doy una vuelta a ver dónde puede haber. Creo que Reef Company tenía algunas. Vamos a ver si damos una vuelta en estos días. Entonces, bueno, lo que hacen es con la pipeta vas y alimentas directamente a la anémona. Vean, cuando cae la comida, ella cierra los tentáculos y se empieza a alimentar. Entonces les digo, no son en su principal fuente de nutrición fotosintéticas, sino necesitan también tener algo de comida. Entonces entre las dos formas de nutrirse, pues crecen y se mantienen bastante bien. Les digo, eso permite que las tengamos con luces no tan importantes o en zonas un poquito más oscuras del acuario, donde tal vez no tendríamos forma de meter corales muy coloridos, ¿no? Ellas sí las podríamos poner ahí y quedarían perfectas. ¿Ya vieron cómo se cierran cuando comen? Cómo se van cerrando y alimentan. Ahí están, miren cómo los tentáculos se van cerrando hacia la boca y ya va a agarrar el pedacillo ahí que cae. Ahí están los pedacitos más grandes, ahí están. Ya los agarra y los lleva hacia la boca. El problema es, vean, todo eso que se libera, toda esa sustancia que se libera, pues esas son cosas que van a hacer que el agua del acuario se modifique, ¿no? La calidad del agua del acuario. Entonces ahí sí tenemos que dejar los skimmers funcionando para que saquen lo más posible toda esa nubecita que echamos ahí de alimento, ¿no? Ellas se van a comer solo una parte, pero el resto pues sí va a estar volando. Y los peces pues tampoco se lo comen porque es líquido. Entonces ahí sirven los skimmers para sacar eso. Realmente es cuando sirven los skimmers. Y bueno, pues como tenemos que alimentarlas 3 veces a la semana, pues en estas sí sería bueno tenerlas con un buen separador de albúmina para que se pueda mantener el acuario en buenas condiciones. En fin, si les gustó,
denle click a la campanita, inscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video de Efren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más.